Hola de nuevo. Dicen que un cobarde sirve para dos guerras. Pues yo creo que no sobreviviría al primer disparo, porque justo una semana después de acabar la Volta a Valencia, con todo el desastre que aquello supuso para mí, estaba saliendo de viaje con un carro y un caballo hacia Burgos. Vamos allá. La verdad es que después del fracaso de la Volta tuve que replantearme todo. Antonio me ofreció ir a su casa y que me haría un curso acelerado de lo que tenía que hacer para cuidar los caballos y para aprender a llevar un carro, que es algo que no había hecho. Y después de valorar las posibilidades, ya que teníamos todo el material en Valencia, los animales y todo el circo, pues eso, nos fuimos a casa de Antonio, que vive en San Miguel de Salinas, cerca de Torrevieja, y allí me hizo un cursillo acelerado, muy acelerado, de manejo de caballos, de cómo funcionar con el tema de enganchar y más o menos intentar sobrevivir con ello. Todo ello planteándonos qué tipo de carro tenía que usar y cuántos animales tenía que llevar. Porque Antonio me decía que yo estaba muy verde para ir con dos caballos y con la galera, que era un carro muy pesado para viajar, ¿no? Y bueno, pues allí que fuimos y vais a ver cómo se desarrolló el tema. Venga, vamos allá. Y así lo hicimos. Me fui donde Antonio, que con una férrea disciplina militar era como si hubiese hecho la segunda mili en mi vida, me aplicó un correctivo de cuidar los caballos, aprender a darles cuerda, aprender a montarles todas las guarniciones, pero no lo hacía una vez, una, 5, 10, 20, 30 veces al día me hacía montar y desmontar las guarniciones. Después, con un caballo muy manso que tenía, empecé las prácticas de llevar el carro, el tacto de las riendas, pero él era demasiado profesional. Me hizo aprender hasta cambiarle herraduras al caballo, pero yo lo que quería era salir de viaje. A mí toda la nomenclatura, que si la muserola, que si la zofra, que si el collarón, todo eso me daba bastante igual. Y Antonio, R que R, no me dejaba respirar. Y replanteamos el tema de viajar. No podía ser con la galera porque no era un carro adecuado para viajar y menos dos caballos llevándolo yo, que está muy verde. Con lo cual decidimos buscar un carro más ligero y viajar con uno de los dos caballos. El padre de Carmina y de Richard, unos grandes amigos de la Volta a Valencia, nos dejaron un maratón para probar que yo fuera de viaje con él. Y empezamos a montar pues todo el andamio. Siempre bajo la amenaza de Antonio de que lo mío iba a ser debut y despedida el mismo día. Pero nada, en un día estaba ya todo el chiringuito montado y listos para salir. Yo contentísimo, y ya digo, en cuanto se recuperó un poco Pancho de la historia de la Volta, listos, todo el convoy en marcha y preparados para salir, María, mi mujer y yo, solos a la aventura, sin red. El primer día fue bien, ya paramos en un canal, pudimos hacer la acampada tranquilos, pero el segundo día la cosa ya se complicó. Se escapó el caballo, guardia civil, Antonio, que se me ha escapado el caballo. Este viene para la cuadra. Antonio, estamos a unos 30 kilómetros de la cuadra y Antonio sí, vino por el camino y se lo encontró galopando, lo pudo agarrar y volvérnoslo a traer. Ese fue el primer susto de unos cuantos. Pero bueno, hasta este también lo salvamos. Y nada, empezamos el viaje solos, habituándonos a llevar tantos trastos que con la mitad se funciona igual, pero nosotros como novatos no teníamos ni idea. Perroflautas auténticos, como podéis ver, a la hora de lavar la ropa, y empezamos a hacer kilómetros. Empezamos a hacer kilómetros mucho por carretera, que eso fue un tema que después hablaremos, cómo evolucionamos a saber ir por las veredas y a aprender a ir por caminos. Pero bueno, empezaron a pasar los días y empezamos a pasar de provincia en provincia. El caballo sabía más que yo. De todas maneras, Antonio me hizo un advertimento.
me advirtió, dice, tú tienes que aprender antes del que el caballo se ponga fuerte, porque si no te va a mandar él. Y sí, sí, aguantando chaparrones, esto fue en Alcalá de Júcar que nos cayó la del pulpo, carreteras de salida de ese lugar de Alcalá de Júcar, una carretera durísima con una subida también muy dura, pero bueno, íbamos aprendiendo, tanto del caballo como de viajar, como de movernos, hasta que llegamos a Casas Ibáñez, que fue una sorpresa porque buscando guarecernos de una tormenta que se avecinaba, llamamos al ayuntamiento y que nos ofrecieron la plaza de toros. Puerta principal, entrada a la plaza de toros de Casas Ibáñez. Aquí Pancho, aquí la quechua, aquí el carrito y aquí la entrada a la plaza. Espectacular. ¿Qué os parece? Chicos, va por todos ustedes. Agradecer al ayuntamiento de Casas Ibáñez el detallazo que tuvieron de dejarnos la plaza de toros, que para nosotros era como una película de ciencia ficción, durante 4 días, porque realmente ahí cayó una tormenta importante de agua. Y nada, ahí le damos cuerda cuando se podía en medio de la plaza, ahí aprendimos que ya el caballo ya tenía carencia de nosotros, ya nos seguía, ya nos acompañaba. De todas maneras, ahí fue donde el caballo nos enseñó a viajar. Él era el que marcaba las pautas, el que marcaba el ritmo, y siguiéndola a él fue como empezamos a aprender a hacer kilómetros. O sea que un homenaje a Pancho, que fue un caballo verdaderamente espectacular. Y lo de la plaza de toros, pues obviamente cuando acabó no podía faltar el poder dar la vuelta de honor, la vuelta al ruedo con el carro antes de despedirnos de esta gente maravillosa de Casas Ibáñez, que nos hicieron, repito, un gran favor. Eso fue espectacular. Pero saliendo allí nos encontramos, claro, con todos los caminos llenos de barro, que el carro se pegaba de mala manera y optamos por volver a coger asfalto y seguir haciendo kilómetros. Y nada, y ahí llegamos a la provincia de Cuenca con nuestras acampadas, que es lo que más nos gustó del viaje, con las visitas de Antonio, que de vez en cuando venía y pasaba la noche con nosotros para revisar que todo estuviera bien, que el animal estuviera en condiciones, a arreglarnos algún apero que se había estropeado. Y nada, lo mismo hacíamos campo a través, que caminos, que encontrándonos con gente maravillosa de pastores, con gente que hacía mucho tiempo que no veían caballos enganchados, acampando donde podíamos. Eso nos encantó, lo de acampar por libre nos encantó. Y siguiendo el antiguo camino del Cid, que era el camino de Santiago, la antigua ruta de la lana, que era la autopista que en la época existía. Y empezamos a seguir todo lo que son monumentos, ciudades monumentales, los trayectos que hizo el Cid cuando fue expulsado de Burgos, que hizo el viaje desde Burgos hasta Valencia. El caballo un 10, el caballo es espectacular. El caballo nos enseñó todo lo que aprendimos, nos lo enseñó este caballo. Antonio seguía viniendo de vez en cuando, mirando de cambiar algún clavo de herradura, y yo pues seguía practicando cómo era la mejor manera de andar al lado. Yo ya os comenté que yo ando todos los kilómetros, o sea, no voy montado en el carro, cruzando pueblos, siguiendo el camino de Santiago, conociendo gente, conociendo lugares de la España vaciada, que hay muchísimos, y nada, y haciendo kilómetros tanto por caminos, conociendo gente súper amable, que nos pintaban tanto un pajar para pasar la noche como comida para el caballo, y nos indicaban más o menos por dónde podíamos ir siguiendo, de vez en cuando un susto que también entra dentro de los planes, pero nuestra obsesión en este viaje me di cuenta que era el tema del agua. Pero bueno, seguíamos para adelante, carreteras totalmente desiertas, y tranquilidad. Hacíamos kilómetros, aquí ya nos habíamos vuelto un poco veteranos, ya sabíamos manejar el caballo, ya sabíamos repostar, cosas curiosas que encuentras en el camino. Y este fue un detalle. Un día que unos viejos me preguntaron cuánto pesaba el carro
Y les dije que no tenía idea porque habíamos salido sin poderlo pesar. Y me ofrecieron pesarlo en una báscula de estas de grano. Y pesamos el carro con las guarniciones, con todo lo que llevábamos, menos mi mujer y menos yo. Y eso pesó 650 kilos. Con un caballo que apenas pesa 330 kilos. Que fue también de las preguntas que yo me hacía al principio y esa fue una de las respuestas. Depende del ritmo que lleves y depende de la carga y del tipo de rueda de carro, pues haces más o menos kilómetros. Seguíamos pasando con gente que les hacía mucha gracia al vernos, buscando fuentes, que era nuestra obsesión, y haciendo kilómetros. Y aquí fue donde aprendimos también un máster de lo que son las moscas, estas borregueras. María hizo un máster de sacarle las moscas al caballo. Y nada, y descubrimos también la alegría que te da encontrar un pueblo, porque eso significa que puedes comprar pan, que puedes comprar víveres y que puedes pasar la noche otra vez acampando porque tienes para hacerte la comida. Lo de las fuentes de los pueblos abandonados está súper bien, incluso hay fuentes que ponen peces para que se vea que el agua es potable, y el tema de las fuentes es espectacular, o sea, se podía hacer un libro del tipo de fuentes que hay por España, que hay verdaderas maravillas. O, por ejemplo, los bancos donde la gente deja las revistas para quien quiera pueda ir a disfrutar de leerlas. O los paisajes, las panorámicas que teníamos cuando acampábamos. O los lugares que hemos acampado durante el viaje, que parecen verdaderamente lugares de la Edad Media que no se han tocado desde el siglo XVI, siglo XVII. El tema de los túneles, y ya hablaremos del tema de los túneles porque es un tema delicado. Y nada, seguíamos pasando pueblos monumentales, descubriendo antiguos palomares que nos encontrábamos por el camino, seguíamos viajando, reposando, de vez en cuando parabas a 200 metros de un sitio que era perfecto y en vez de volver a meter el caballo en el carro, pues lo hacíamos nosotros, arrastrando el carro. Y con todo esas llegamos a la provincia de Burgos, con la Benemérita. De vez en cuando nos paraba la Guardia Civil, básicamente para saber si necesitábamos algo, que eso es un detallazo. La disputa por el agua, digo que seguía, porque el tema del agua era un tema complicado cuando viajas, pero nada, el tema es que el viaje seguía bien, el caballo muy valiente, lo refrescábamos siempre que podíamos, sobre todo por las articulaciones, que Antonio me recomendó que siendo verano y caminando mucho por asfalto el caballo tenía que remojarse y que suavizar las articulaciones, y a estas alturas mirar ya el culo que tiene el caballo, que se había vuelto un atleta musculado con un pedazo culo partido en dos. O sea, el caballo un 10. El caballo, ya insisto, que fue el que nos enseñó a nosotros a viajar, ¿no? Y nada, ya cerca de Burgos casi habíamos triunfado, por unos caminos o por otros nos íbamos escapando. Los ciclistas es una referencia muy importante, porque los ciclistas sí que te indican veramente por dónde hay subidas agudas, por dónde puedes pasar, por dónde se puede transitar, y ellos sí que tienen la conciencia de cuando hay mucha subida o cuando no, y eso para el carro, el caballo va bien. Nada, y de pozo en pozo y de hacienda en hacienda, pues llegamos a Burgos, y aquí veréis todo el material que no hay que llevar en el carro. Todo esto que veréis ahora se sustituyó por una mochila de 7 kilos, como cuando se hace el Camino Santiago andando. Todo lo demás sobra. Bueno, conclusiones de este primer viaje del carro y el caballo. La primera conclusión, agotador. Yo acabé agotado, muy cansado. O sea, el no poder dormir bien por las noches, el estar pendiente cada noche de que si el caballo se va, que si no se va, que si hace un ruido, dormir con un ojo abierto, la incomodidad de no poder parar, irte a comer a un bar o comerte a un restaurante porque tienes que estar cerca del caballo siempre, porque siempre puede pasar alguien y hacer algo, o no estás seguro del sitio donde paras, la incertidumbre de por qué caminos pasar, los fracasos de andar haciendo etapas y volver una etapa entera para atrás porque no era viable poder pasar con el carro y el caballo. Todo esto estamos hablando que viajamos solos, sin nadie de apoyo. Cuando tienes a alguien de apoyo la cosa cambia verdaderamente mucho, ¿no? O sea, yo de la experiencia del primer viaje es que es agotador. Con lo cual, cuando acabó el viaje, devolvimos el carro y cometí un gran error, que fue vender el caballo. El caballo, Pancho,
y Lola, que se había quedado en casa de Antonio, que no vino al viaje. Y de eso sí que me arrepiento, porque ese caballo es el mejor caballo que he tenido nunca. Y bueno, dije, bueno, una experiencia, hasta aquí hemos llegado, muy bien, sacrificado, cansado, todo lo que quieras, pero muy bonito, y ya está, otra historia que he hecho en la vida. El problema es que los caballos enganchan, y enganchan mucho. Y una cosa es comprarte una moto, comprarte un coche, pero un caballo tiene sentimiento. Y ahí yo me he enganchado con ellos. Con lo cual, después de cometer el gran error de vender a Pancho, la cosa no acabó.